el propósito del servicio. Hemos hablado del ejemplo del servicio, de la capacidad para el servicio, pero ¿cuál es el propósito del servicio? ¿Por qué hay un énfasis en las iglesias acerca de la importancia de servir y se invita a la gente a servir? ¿Para qué servir? ¿Cuál es su propósito? Ahora, sin duda alguna, cuando hablamos del propósito del servicio, no podemos desligarlo del propósito de la iglesia. Y cuando entendemos qué es la iglesia, su naturaleza, su carácter, es más sencillo entender por qué es importante servir. Entonces, ¿me acompañan a orar? Que Dios nos dirija esta mañana. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por llamarnos a ser tuyos, por salvarnos y rescatarnos. Te damos gracias en tu nombre. Y permítenos hoy, Señor, aprender de este tema del servicio, Señor, y seguir viendo a través de tu palabra qué significa. Te lo rogamos, Señor. Amén. El propósito del servicio. Para responder eso necesitamos entender el propósito de la iglesia. Así que, ¿qué es la iglesia? Bueno, hoy vamos a enfocarnos en un pasaje, en una carta especial, la carta a los Efesios. Y yo te animo a que cuando llegues a casa y estés repasando notas, leas toda la carta. Porque la carta a los Efesios es una de las cartas más importantes para entender qué es la iglesia. Yo solo voy a hacer un muy pequeño resumen de esta carta para poder entrar, bueno, los primeros 3 capítulos, para entrar al capítulo 4, que es donde estaremos meditando esta mañana. Pero capítulo 1, 2 y 3, Pablo cuenta la historia de la salvación, la historia del evangelio. Y lo que Pablo nos enseña es que esta historia de la salvación tiene su clímax en la persona de Jesús. Y que el plan de Dios desde un principio era crear una gigantesca familia de aquellos que serían rescatados por el Señor para estar bajo la autoridad de Cristo. Una comunidad internacional, una comunidad de creyentes de todos los lugares unidos bajo Cristo. Eso es capítulo 1, 2 y 3, la historia del evangelio. Y el capítulo 4, 5 y 6, Pablo dice, ok, ya que Dios ha hecho todo esto en Cristo, nosotros necesitamos responder a la historia del evangelio. Necesitamos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es capítulo 4, 5 y 6. Pero bueno, eso no lo vamos a ver completamente, solo el capítulo 4, una parte. Pero si has leído Efesios, te darás cuenta que Pablo comienza el capítulo 1 con un himno, ¿verdad? Un himno sobre lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Pablo dice que desde una eternidad pasada, Dios tenía el plan de escoger una familia y bendecirla. Y ahora, por lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, cualquier persona puede ser adoptado a esa familia. Dentro de la narrativa bíblica, Dios había designado a un hombre, Abraham, por medio del cual Dios había de bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios fue llevando a cabo su plan por medio de esa familia a través del Antiguo Testamento. Pero por medio de Cristo, digámoslo así, que Dios ha expandido esta familia y ha invitado a personas de todo lugar, las ha adoptado, las ha escogido, las ha llevado a ser parte de esta gigantesca familia. Así que por medio de Jesús, todos los que estamos aquí hemos sido rescatados y perdonados de nuestros pecados y hemos sido aceptados por medio de Jesús. Hemos hallado la gracia y la bondad de Dios. De eso trata ese himno, de cómo Dios nos ha salvado por medio de Cristo y nos ha puesto en su familia. Y luego Pablo dice, ese siempre fue el plan. Era el plan de Dios unificar todas las cosas que estaban en el cielo y en la tierra bajo la autoridad de Cristo. Siempre fue el plan tener una familia de personas restauradas en Cristo. Entonces, luego Pablo argumenta en estos capítulos, el plan glorioso, este gran plan de hacer una familia, Dios lo llevó a cabo primero al elegir a Israel, ¿recuerdas? Antiguo Testamento, Abraham, a esta familia. Pero ahora también ustedes, los que no son judíos, forman parte de esta familia. De hecho, Pablo va a argumentar que esta familia ya no hay ni judíos ni no judíos, sino de hecho son una nueva humanidad. Tienen una nueva identidad, son una nueva comunidad.
ni judíos ni gentiles. Han sido llamados y bendecidos por medio de Cristo. Y luego Pablo dice que el Espíritu Santo es quien ha obrado en esta familia, y Pablo pide a Dios que los creyentes puedan comprender la profundidad de esa bondad que les ha sido mostrada, que ahora son parte de la familia de Dios. Mientras antes estaban lejos de Dios, muertos espiritualmente, eran rebeldes, esclavos del pecado, engañados por Satanás, ahora son parte de esta gran familia de Dios, bendecidos por su gracia. Antes no teníamos propósito y ahora tenemos un propósito. Dios nos ha salvado por gracia, nos ha unido a Jesús y nos ha colocado en una gran familia, la cual el día de hoy es un ejemplo de su bondad en el mundo. Y esa es la familia de Dios que llamamos la iglesia. La iglesia que ha existido desde que Jesús envió su Espíritu para formarla. Esa es la comunidad internacional, creyentes de todos lados. Y ahora podríamos decir que la iglesia es de creyentes de todas las épocas y de todos los lugares y de todos los contextos. La gran, gigantesca familia de Dios bajo la autoridad de Jesús. Una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva identidad. Todo eso es capítulo 1, 2 y 3. Entonces, bueno, en casa tómense el tiempo para leer todos esos capítulos, son increíbles. Y entonces ahora Pablo dice, al final del capítulo 3, bueno, mi oración final es que la iglesia, esta familia, pueda conocer cuán profundo es el amor de Cristo y que puedan experimentar ese amor entre ellos. Bueno, en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo dice, muy bien, toda esta gran historia de salvación que Dios ha ejecutado en Cristo debe afectar nuestras vidas. Debe producir un cambio significativo en nosotros. Debe este nuevo rumbo y nuevo propósito y nueva identidad que hemos recibido. Ahora que somos parte de esta familia de Dios y hemos recibido una nueva identidad, debemos vivir una vida completamente de acuerdo a ese propósito. Y entonces mira el capítulo 4, verso número 1, mira lo que Pablo dice acerca de esa nueva identidad y nuevo propósito. Pablo dice en el verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces Pablo comienza el capítulo 4 aplicando lo que ha dicho en los demás capítulos. Ya que Dios ha mostrado esta gran salvación y nos ha unido a Cristo en una gran familia, debemos vivir una vida digna de ese llamado que hemos recibido en Cristo a formar parte de esta familia. Así que esta es la iglesia. Podríamos decir, la iglesia es esa gran comunidad, esa gran familia que se conforma de creyentes de todos los lugares y que está bajo la autoridad de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, ¿cuál es entonces el propósito del servicio dentro de esta iglesia que es una gran comunidad de creyentes unificados bajo la persona de Cristo? Una familia internacional que son un ejemplo de la bondad y de la gracia de Dios al mundo. ¿Qué propósito tiene el servicio? ¿Por qué servir? No, mira el versículo número, vamos a leer el versículo número 2, vamos a seguirnos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Pablo dice, esta gran comunidad bajo Cristo es una familia unida, unificada, tienen un solo Señor, tienen una sola fe, tienen un solo bautismo, y no se refiere al modo de ser bautizado, sino a algo más profundo. No tenemos el tiempo de explicarlo hoy, pero un solo bautismo, un solo Dios,
Es una gran familia unificada. Pero entonces, Pablo dice algo más acerca de esta familia, que está unida por un solo Señor y un solo Dios y una sola fe. Dice el verso número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, bueno, estamos como armando la definición. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad internacional, creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, unificados bajo Cristo, la autoridad de Cristo. Tienen una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Están unidos, una sola gran familia. Muchas congregaciones locales, pero es una sola familia unificada. Pero Pablo añade algo más a esta definición. Una familia unificada, pero con diversos miembros, que cada uno ha recibido una gracia especial para servir. Entonces, ahora que me ha tocado el propósito del servicio, ¿okay? Pues si esta es la iglesia que Dios formó y Él es la autoridad bajo la que nosotros estamos unidos, y Dios ha dado a cada persona un don especial, el servicio, por lo tanto, es el utilizar esos dones para que juntos podamos servir a Dios y crecer como iglesia. Entonces vamos a enfocarnos en el propósito del servicio y vamos a tener como 3 puntos que nos pueden ayudar a entender esto. Entonces, número 1, cada creyente de esa comunidad ha recibido la gracia para servir en amor a la comunidad. Cada creyente en esta comunidad ha recibido la gracia para servir en amor a la comunidad. Y eso es lo que dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, pero muchísimos miembros formando ese cuerpo. Y cada uno con una responsabilidad, cada uno con un don especial de acuerdo a la gracia de Dios para contribuir a esa familia. Aquí aparece una lista de esos dones que Dios da, de esa gracia que Dios da, pero hay otras listas en el Nuevo Testamento. Cada uno de los creyentes tiene un don que Dios le ha dado por su gracia. En este capítulo vienen algunos, y vamos a leer nada más algunos otros pasajes. Acompáñame a 1 Corintios 12, versículo 4. Por la naturaleza de la conferencia y el tiempo no podemos explicar cada uno de estos dones, pero hay conferencias en Semilla, hay libros que te pueden servir para entender un poquito más de estos dones y de estas habilidades que Dios da. 1 Corintios 12, verso 4. Te das cuenta que Efesios, Corintios y Romanos, en esa sección, prácticamente utiliza Pablo el mismo lenguaje para describir la comunidad de creyentes. Entonces dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Te suena? Leímos un poquito, ¿verdad? En Efesios. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A esto es lo que los teólogos llaman, del concepto de la iglesia, diversidad dentro de la unidad. Un cuerpo, una unidad que existe en esa comunidad internacional, pero que está compuesta de muchísimos miembros, cada uno con un don. Y eso es lo que Pablo dice en el verso número 7. Pero a cada uno de sus miembros de esa comunidad unida por un solo Señor, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, y eso creo que debe circularlo, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces en el versículo 12 está el corazón de este concepto de un solo cuerpo con muchos miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, la iglesia tiene un solo Señor, una sola cabeza, y es en esta analogía como un cuerpo que está compuesto de muchos miembros, ¿verdad? Cada uno de estos miembros en esta analogía representa a cada creyente funcionando dentro de la iglesia. Entonces, una mano no es el cuerpo, sino es parte de el cuerpo. Entonces, el cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero todos ellos son parte de un solo cuerpo. Esa es la analogía. Y ahora Romanos 12, versículo 3. Pablo dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más apto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Te das cuenta cómo cada pasaje añade algo? ¿No? Entonces, en Efesios aprendemos que Dios ha repartido estos dones bajo la autoridad de Cristo. Y en Corintios aprendemos que el Espíritu, de acuerdo al provecho de la iglesia, reparte estos dones a cada uno. Y en Romanos nos dice que somos un cuerpo con muchos miembros y cada uno tiene una función distinta. No todos son iguales. Diversidad dentro de la unidad. Dice entonces nuevamente el verso número 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto será muy importante para lo que hoy platicaremos. Cristo es quien bajo su autoridad se reparten estos dones de gracia. El Espíritu los ha repartido para el provecho de la iglesia. Y cada uno de nosotros somos distintos, tenemos un don distinto, pero no para nosotros, sino que estamos ligados los miembros unos con otros. Dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Todos estos pasajes que leímos nos enseñan lo siguiente: cada creyente de la comunidad ha recibido una gracia para servir en amor a la comunidad. Y ese es el punto de Pablo. Entonces, como cristianos que hemos recibido la misericordia y la bondad de Dios, que entendemos que somos parte de una familia, Dios nos ha salvado para colocarnos dentro de una familia unida bajo la autoridad de Cristo. Y es una familia internacional, y es una familia que ha estado por muchos siglos haciendo Dios su obra a través de ella. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función, una responsabilidad, una gracia que Dios da. Y eso es muy importante. ¿Qué visión de la iglesia nos está dando Pablo entonces? ¿Qué es la iglesia y el servicio? Pues el servicio contribuye al crecimiento de cada miembro del cuerpo que es parte de esta iglesia. Entonces,
Creo que está claro por los textos que leímos, ¿verdad? Cada creyente tiene una función, cada creyente tiene una responsabilidad, cada creyente recibe esa responsabilidad por gracia de Dios. Y cada creyente entonces tiene un lugar dentro de la iglesia, no importa a la congregación local a la que pertenezca, tiene una función dentro de la iglesia. No es la misma que la del otro, sino que Dios repartió cada don para provecho de los demás. ¿Okay? Esto nos lleva al punto número 2. Cristo ha dotado a personas dentro de esa comunidad con la responsabilidad de promover el servicio en los demás. Esto es lo que llamamos el liderazgo de la iglesia. Cada creyente tiene un don, cada creyente tiene una función, contribuyen el uno al otro, pero Dios también a esa comunidad internacional dotó de líderes que puedan ayudar a cada miembro de la comunidad a poner en práctica esos dones. Entonces, volviendo a Efesios, mira lo que dice. Volviendo al 7, dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Jesús es la fuente de estos dones. Y luego viene un salmo que habla de la victoria de Cristo. Básicamente, así como es un salmo que tiene que ver con el Pentecostés, o se ligaba al Pentecostés, y tiene que ver con la victoria de Dios dando la ley en el Pentecostés, y este salmo tiene que ver con la victoria de Dios volviendo a su pueblo para liberarlos. Entonces, de alguna manera se ligaba este salmo al Pentecostés, que celebra la entrega de la ley, y es una analogía para decir, así como Dios le dio la ley a su pueblo en su gran victoria al rescatarles de la esclavitud, así Cristo, que en el nuevo Éxodo derrotó a la muerte y resucitó, ha dado el Espíritu a la iglesia. Entonces, eso es interesante. Es simplemente la victoria de Cristo permite que cada uno de nosotros experimente el Espíritu Santo en la iglesia y estos dones que Él repartió. Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Su humillación en la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, aquel que se encarnó y luego fue humillado, luego en la resurrección fue vindicado y exaltado para llenarlo todo. Y este mismo que ha sido exaltado, mira el 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Con este propósito, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, el propósito del servicio es crecimiento en amor. Entonces se va formando la imagen. Dios en Cristo ha formado una familia restaurada, salvada, rescatada. Ese era su plan desde el principio, la iglesia, una comunidad de creyentes de todos los lugares. Y Cristo ha dotado a la iglesia de dones para que cada uno de ellos funcione dentro de esa familia y esa familia pueda crecer. Pero Cristo también ha dotado a la iglesia de líderes para ayudar a cada miembro a crecer. Entonces la iglesia necesita de cada creyente, pero también necesita un liderazgo. Y eso es lo que vemos aquí. Y podríamos hablar de liderazgo como personas Pablo no está estableciendo una jerarquía aquí. Es decir, apóstoles aquí no funciona como el primero en la jerarquía, sino tiene que ver más bien con responsabilidad y tiene que ver con la clase de servicio que se desempeña. Y lo que trato de decirles es que no es que estas personas son mejores que otros miembros del cuerpo, y no es que estas personas tengan no son más especiales que otras personas dentro del cuerpo. Simplemente Dios les ha delegado una responsabilidad diferente, y eso es. ¿Okay? Entonces, dentro de esta familia unificada, Jesús ha puesto
personas con una responsabilidad especial para promover el servicio y el crecimiento dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo ignoro la naturaleza de la iglesia, que es una familia, y mi visión de la iglesia es más bien una especie de institución humana solamente, en la que alguien adelante habla de la Biblia, yo me siento, escucho, me gusta y me voy, he perdido completamente la visión de la iglesia que vemos en la Biblia. Es una visión orgánica, es un cuerpo. Claro, Pablo utiliza otras metáforas como un edificio también, pero lo interesante es que aún en la metáfora de un edificio, Pablo dice que es un edificio vivo. Pablo dice que la iglesia es un templo vivo porque el Espíritu Santo vive en cada creyente y porque cada creyente es una piedra viva que forma ese edificio. Entonces sigue siendo una imagen de vida, donde cada creyente es importante y contribuye al servicio. Entonces es peligroso ignorar esa visión de la iglesia, en donde cada creyente tiene un don y una responsabilidad que debe contribuir para el crecimiento de la iglesia, pero también es peligroso ignorar que Dios ha puesto líderes en la iglesia, que tienen la responsabilidad de, dice ahí el texto, equipar a otros creyentes para servir. Qué interesante, ¿verdad? La responsabilidad que Dios dio a los líderes es promover que otros creyentes sirvan. Esto es lo que llamamos el ministerio de todos. A veces tenemos la idea de que el ministerio o el servicio es de unos cuantos, algunos privilegiados, una élite espiritual especial con poderes extraños. Y no es así. En la Biblia es el ministerio de todos. El ministerio es para todos. Simplemente cada uno tiene una responsabilidad diferente. Y Dios dotó de cierta responsabilidad de liderazgo a algunas personas, por gracia, para ayudar a otros y promover en otros el que también contribuyan dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué visión tan distinta tiene la Biblia, verdad? Pero todavía necesitamos entender, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Aunque ya lo mencioné anteriormente, tiene un propósito: crecimiento en amor. Por eso dice ahí, mira, sigamos leyendo el 12, a fin de perfeccionar, esto habla de madurez, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todo esto es crecimiento, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecimiento, madurez. El propósito del servicio dentro de la iglesia es el crecimiento de la iglesia. Ese es el propósito. Tanto de que Dios haya dotado de dones a cada uno de nosotros, como el que Dios haya establecido líderes, tiene una sola función: que la iglesia crezca. Y aquí es donde Pablo utiliza dos analogías muy bellas. Una es un edificio orgánico, vivo, un templo vivo que crece, que se edifica, pero también es la imagen de un nuevo hombre, una humanidad o un nuevo hombre que está cada día creciendo hasta parecerse a Cristo. Entonces, qué bella imagen tiene la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia, que está compuesta de gente, dijimos, ¿verdad? Una comunidad de gente de todos lados. No es el edificio, ¿no? Ahí es donde nos reunimos, pero esta es la iglesia. La iglesia en sí es un edificio vivo, donde Dios habita. Y ese edificio crece, se edifica cuando los dones de cada persona y el liderazgo funcionan juntos. Cuando servimos, crece ese edificio. Pero también Pablo dice, esa iglesia es como un hombre que crece en madurez hasta que un día se vea Jesús a través de ese cuerpo. Es que increíble. La iglesia crece, una iglesia madura. Las congregaciones locales maduran y se van pareciendo cada día más a Jesús, siempre y cuando estén sujetas a la autoridad de Cristo y los miembros puedan servir en amor, ¿verdad?
Entonces la iglesia crece. ¿A poco no cuando lees estos textos siempre los aplicamos en lo individual? Tiene que ver con mi madurez. Y es cierto que tiene que ver con nuestra madurez, pero Pablo está pensando corporativamente. O sea, no solo yo maduro y me parezco a Cristo cada vez que maduro, la iglesia misma madura y se parece a Cristo cada vez que madura. Y entonces dice aquí, es equipar a los santos, todos los creyentes, para que este edificio crezca y para que también esa nueva humanidad llegue a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, a una profunda y estrecha relación con Cristo. Qué increíble que cuando nos congregamos y cada uno de nosotros activa sus dones y se sirve mutuamente, servimos al otro, mutuamente, lo que está sucediendo es que juntos estamos comprendiendo más y más el amor de Cristo y cuánto nos ama y que Él está entre nosotros y que Él nos ha llamado a formar parte de una familia. Así que congregarse no es ir a ver un show, ¿verdad? Aunque tristemente a veces parece eso por distintas razones. Bueno, no voy a hablar de eso, pero cuando nos congregamos, lo que estoy yendo es a ser parte de esa familia, ese cuerpo, y a compartir con otros y recibir y crecer en amor para que juntos comprendamos más del amor de Cristo y crezcamos juntos y maduremos juntos. Es increíble. Es algo orgánico, tiene que ver con vida dentro de nosotros, ¿me explico? No son fórmulas, sino la vida de Jesús en nosotros, y simplemente sirviéndonos en amor. Ahora esta madurez en sí tiene un propósito. Siempre Pablo es como que, cuando crees que él dice, a fin de, ya llegamos a la conclusión, pero luego lees un versículo más, para que ya, no ha concluido todavía, sigue hilando las ideas Pablo, ¿verdad? Ok, una comunidad internacional, rescatados en Cristo por Dios. Formamos esa gigantesca familia a través de todas las épocas. Y cada uno de estos creyentes rescatados por Dios ha sido dotado de una responsabilidad para servir a otro. Pero Cristo también ha dotado de un liderazgo para darle dirección a ese servicio, capacitando y animando a cada miembro a servir, con el propósito de la madurez, que esta iglesia crezca cada día y se parezca más a Jesús cada día y experimenten el amor de Dios entre ellos, con un propósito. ¿Cuál? Número 1, dice el 14, para que ya no seamos inmaduros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el propósito de la madurez en sí tiene un propósito, que no seamos engañados, que no caigamos en el error. Y Pablo utiliza aquí una palabra muy interesante para hablar de artimañas. Habla de aquellas personas que usan con astucia estrategias para engañar, como quien, digámoslo así, tiene este juego de dados y te reta a que le venzas y apuestas y tú dices, ya lo tengo, ya lo agarré, ¿no? Pero el cuate ya fue y vino como 5,000 veces más. Y entonces te agarra y te gana y te engaña. Y dices, ¿cómo? Si yo seguro que yo vi. Es esta persona engañosa. Se refiere simplemente a falsa enseñanza. Así que uno de los peligros de no participar dentro de la iglesia, de no servir dentro de la iglesia, por decirlo así, en esa comunidad de amor, de dar y recibir y respetar el liderazgo, uno de los peligros es estar expuestos al engaño, tanto en lo individual como en lo corporativo, como en la iglesia misma. Estamos expuestos al engaño, al error, a desviarnos de la verdad de Dios. Qué importante es servir mutuamente y crecer juntos. Un segundo propósito de la madurez es, dice el 15, vivir la verdad en amor, dice ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, una vez más, en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Klein Snodgrass es un comentarista muy bueno tiene un comentario de Efesios maravilloso, excelente. Y él dice, seguir la verdad en amor es el resumen de la vida cristiana. Es decir, si aplicamos los primeros 3 capítulos de Efesios, hemos sido unidos a la vida misma de Cristo, que nos ha rescatado, y somos esta gran familia de Dios, salvada y rescatada. ¿Cómo debe afectarnos esto en la vida diaria? 2 palabras, bueno, una frase mejor dicho: viviendo la verdad en amor. Viviendo la verdad en amor. No ser engañados, sino vivir la verdad en amor. Ok. Cuando pensamos en la verdad, son de esas palabras que nuestra mente es como cuando quieres agarrar un pescado. ¿Te ha pasado? ¿No? Como que quieres tener el concepto de verdad, pero siempre es difícil definirlo en nuestra mente, ¿verdad? Se nos escapa, es difícil tener este concepto bien agarrado. Y a veces pensamos que la verdad simplemente describe lo contrario a la mentira, o lo contrario a lo que es falso, o lo contrario a la ilusión. Y sin duda alguna, parte de la definición de la verdad tiene que ver con eso. Pero en el concepto judío, en el concepto hebreo, la verdad tiene que ver algo con algo más profundo. No solo es la distinción de lo que es real y de lo que no lo es. En el concepto hebreo, la verdad es algo que tiene que ver con relaciones sanas. De hecho, el concepto hebreo de verdad se puede traducir como fidelidad. Cuando decimos que Dios es verdadero, hablamos de que Dios es fiel. Y eso significa entonces que la verdad en la Biblia tiene una dimensión relacional. Fidelidad en amor, podríamos traducirlo. La idea evoca a alguien que es fiel a un pacto, que establece una relación con alguien y será fiel a esa relación, ocupará todas sus energías y sus fuerzas y su devoción para mantener esa relación y evitará cualquier cosa que pueda romper esa relación. Y eso es algo muy bello, porque si esta familia, la familia de Jesús, quien es fiel y verdadero y bueno y justo y vive en nosotros y nos ha llamado a reflejarle, ¿qué clase de relaciones tendremos en nosotros? Relaciones verdaderas, es decir, fieles. Relaciones que involucren fidelidad, confianza, que nos esforzaremos en Cristo por cumplir nuestra parte de la relación, es decir, promover el amor y el crecimiento del otro, y nos abstendremos de cualquier cosa que pueda dañar o lastimar esa relación. ¿Por qué? Porque somos los miembros unos de los otros, y lo que yo hago en la iglesia afecta a la iglesia. Como llevo a cabo mis relaciones horizontales, va a afectar a toda la iglesia. Es que interesante que seguir la verdad en amor tiene que ver con estas relaciones que promovemos en la iglesia, de amor y de crecimiento y de compromiso con el otro. Estoy comprometido con el crecimiento del otro, y eso me va a llevar a evitar cualquier cosa que destruya esa relación o lo dañe al otro. Imagínate si cada uno de nosotros pudiéramos vernos así entre nosotros. Tengo un compromiso con el otro, debo promover su crecimiento en la fe, su crecimiento espiritual. Estoy comprometido con su madurez, así como otros están comprometidos conmigo. Pero qué fuerte es esto para nuestra sociedad ultra individualista occidental, ¿verdad? Déjame vivir como yo quiero, no te metas, ¿a ti qué? ¿No? Yo estoy siguiendo a Dios como yo quiero, ¿no? Si voy a la iglesia y hice mi devocional, soy el más feliz del mundo. Yo no sé si los demás lo hacen, ¿no? Y no me critiques si yo estoy haciéndolo mal. Yo llevo mi fe individual, ¿no? No hemos dicho que la salvación es personal. Sí me explico. Obviamente la salvación es personal en el sentido de que nadie puede creer por mí. Pero a veces eso nos hace pensar que también la vida cristiana es
individual y no es verdad. Fuimos puestos en una familia que nos involucra a todos. Siguiendo la verdad en amor, estoy comprometido con servir al otro. Entonces, servir en la iglesia no tiene que ver con posiciones, tiene que ver con el compromiso de seguir la verdad en amor, de amar a otro y incluso hacer a un lado mis derechos y invertir mi tiempo porque estoy comprometido con que otros puedan crecer. Y porque yo necesito crecer y otros deben invertir ese tiempo en mí. ¿Sí me explico? Entonces nos expone, ¿verdad? Nos compromete, nos hace salir de esta visión individualista. Y podríamos decir que el propósito de la madurez tiene un último propósito. Dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, cuando cada uno sirve, esas coyunturas están fuertes y unidas. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el propósito al final es, dijimos, crecimiento en amor. Que es como un ciclo, un círculo. Crecemos en amor y entonces somos edificados y porque somos edificados llegamos a la madurez y eso nos lleva a crecer aún más en amor para un día reflejar completamente a Jesús. Crecimiento en amor. Ese es el propósito del servicio. Déjame tratar de terminar hoy simplemente hablando de esta visión de Pablo de la iglesia. Es una nueva humanidad, una nueva comunidad que debe desplegar amor y unidad y diversidad en el sentido de los dones que Dios ha dado y el servicio de cada uno. Y debe madurar. Estas son las características de esa vida digna a la que hemos sido llamados cada uno en Cristo. Así que te das cuenta cómo las cosas que nos dividen en cuanto al servicio como iglesias a veces están dentro de estos pasajes que leí. Una pregunta. ¿Pablo en alguna medida da una definición de los dones que vienen aquí? Así es. Nos puede no gustar, pero Pablo nunca los definió. Es decir, por eso hay tantas interpretaciones de cómo son. Y lo más loco es que nos peleamos por esas interpretaciones cuando Pablo ni siquiera definió, ¿no? A través de la Biblia podemos más o menos identificar e inferir cómo funciona cada uno y, bueno, puedes ir al griego y qué significa cada uno y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nos preocupamos tanto por las estructuras y las definiciones, cuando lo que Pablo más enfatiza es crecimiento, amor, paciencia, humildad, tolerancia, preocupación mutua. Esas son las cosas en las que deberíamos gastar e invertir más nuestro tiempo en cuanto al servicio. Entonces, algunos errores que tenemos en cuanto al servicio. Algunos ponen demasiado énfasis en el concepto teológico de la iglesia que nunca lo llevan a la práctica. Algunos están tan preocupados por mantener el control de la iglesia que se convierte en un monopolio en lugar de permitir que Jesús dirija a la iglesia y al servicio. Algunos tienen tanta comunidad en su congregación que no buscan el servir a otros en la iglesia porque eso les incomoda. Algunos se preocupan tanto por las estrategias y la relevancia y los números que se olvidan que el propósito es crecimiento en amor. Algunos se preocupan tanto por la acción social de la iglesia que se olvidan que la acción social debe brotar del amor de Cristo en la comunidad. La acción social no está desligada de la verdad bíblica de que Cristo nos ha unido como familia para predicar a otros la salvación. Algunos están tan preocupados por la doctrina que se olvidan de que deben de servir a la comunidad.
A algunos les gusta ser llaneros solitarios, quieren prescindir de la iglesia y del liderazgo. Hablan de que la iglesia y el liderazgo están tan corruptos, excepto ellos, que ellos pueden buscar a Dios solos en su casa. Y se olvidan que Dios es el que formó a la iglesia y es suya y la ama y la está transformando. Y no siempre la iglesia ha sido la mejor ventana a esa comunidad, pero lo sigue siendo. Y es más, aún la Biblia anticipa que la iglesia no será una sin problemas, pero también anuncia que esa iglesia está siendo transformada para que un día refleje a Cristo. Algunos están tan enfocados en acabar con las instituciones, les molesta, que se olvida que Dios ha puesto un liderazgo en la iglesia y ha puesto su espíritu en ese liderazgo porque Él quiere que seamos ordenados. Así que tú y yo somos la iglesia. Dios nos ha rescatado, somos parte de esa historia de salvación y su familia, y cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos dio y necesitamos del liderazgo de la iglesia para ponerlo a funcionar. Pero necesito seguir la verdad en amor, y esto es comprometerme en la iglesia a su edificación, comprometerme con el crecimiento de otros y el amor a otros, pero yo mismo tengo que estar dispuesto a ser expuesto a que otros me ayuden a crecer, aunque a veces eso no me guste. Ese es el propósito del servicio, crecimiento en amor. Pues oramos. Señor, gracias por lo que tú nos has mostrado sobre el servicio y lo que tú nos has enseñado acerca de la importancia de estar ligados unos a otros en amor, Señor. Porque es ahí donde, a través de la colaboración mutua, Señor, por tu Espíritu, a través de este liderazgo que has puesto en cada iglesia, a través de estar bajo tu autoridad, Señor, podemos crecer para que otros fuera puedan ver a la iglesia. Y esas ligaduras de amor, Señor, y servicio mutuo y preocupación y un deseo por el crecimiento del otro y la fidelidad, que puedan, Señor, ver a Jesús en nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros a el día de hoy exponer delante de ti nuestra preocupación y nuestra angustia o nuestro egoísmo, entregarlo, Señor, y animarnos a participar de la iglesia. Y perdónanos cuando hemos tenido la visión equivocada de lo que es la iglesia. Y ayúdanos a evitar criticarla, Señor. Sabemos, Señor, que hay cosas que no siempre están bien, pero que eso no nos estorbe de participar y amar y estar ahí, Señor. Te lo rogamos. Líbranos de creernos jueces, que ese no es el lugar que nos has puesto, Señor, sino servidores. Danos humildad para servir y crecer, Señor, y líbranos del engaño. Te lo rogamos. Amén.